Buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Javier Maldonado, soy médico familiar, soy profesor de farmacología clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Central y para mí es un orgullo poder acompañarles a lo largo de este curso. Vamos a revisar conmigo la primera unidad denominada medicamentos, bien social o mercancía. Me parece que este tema es fundamental y para poder entenderlo en toda su magnitud vamos a empezar un poco revisando qué ha pasado en el pasado, ¿sí? Desde que el ser humano empezó a tener una concepción de la enfermedad y de la salud y de cuáles son los procesos que se deberían estar influyendo en su preservación, empezó a encontrar en los dioses, en la magia, sus respuestas, ¿no? Un resultado, un ejemplo es Esculapio, el dios de la salud, que tenía sus dos hijas, Higia y Panacea. Higia un poco más encargada de lo que era la salubridad, el cuidado, la higiene, de ahí el nombre, y Panacea, su otra hija, encargada un poco más del cuidado de la salud, pero en el sentido de dar una medicación, dar un tratamiento específico para, ¿sí? De ahí el nombre de Panacea, como lo que va a curar todo, el medicamento para cubrir a todos los males. Este concepto de panacea fue tomado siglos después en el Renacimiento por los alquimistas, pero generalmente lo que hizo el ser humano fue buscar formas de enfrentar la enfermedad. Vamos a, en esta primera parte del curso, hacer un recorrido poco breve sobre cuáles han sido los hitos más importantes en el desarrollo de los medicamentos. Y partimos del primero, la Mesopotamia, hace un poco más de 5000 años. ¿Qué pasaba en Babilonia? Empezaron a encontrar que había ciertos medicamentos o ciertos principios que podrían aplicarse para patologías muy puntuales. La belladona era un ejemplo típico de lo que se podía hacer. Se estaba utilizando unos emplazos de belladona para los calambres musculares. Dieron también un paso importante al encontrar o al hacer prácticas de ciertos medicamentos en función del riesgo que podrían tener en el clavo. Los sumerios, más o menos por la misma época, empezaron a hacer las primeras operaciones farmacéuticas, ¿no? Hicieron desecación, filtración de ciertos principios activos y que fueron administrados, ¿no? De todas maneras, no se encuentra todavía que haya una ruptura con esta concepción inicial de la dedicación a la magia, a lo oculto, ¿no? En Egipto, hace 5000 años ya, se conocía la relación que puede haber entre algunos componentes naturales con algunas condiciones de salud, ¿sí? Entonces se encuentran descripciones del uso de aloe vera o del sauce, del opio, ya con fines terapéuticos. En los papiros de Ebers se ha encontrado la descripción más o menos detallada de más de 800 fórmulas que existían para diversos tratamientos médicos. Damos un salto hacia lo que fue Grecia y Roma, más o menos desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo, ¿no? Se inicia lo que podría llamarse la medicina racional, ¿sí? Con Agamenón de Crotona. Él plantea ya un dualismo cuerpo y alma, ¿sí? Él define, determina, piensa que las funciones psíquicas se encuentran en el cerebro, ¿sí? Y bueno, tenemos un salto hasta Galeno, ¿sí? Que tiene unos aportes importantísimos en lo que es la conservación y preparación de fármacos. Con esto se empieza a sentar la base de lo que se llamó la farmacia galénica, ¿sí? Digamos que en esta primera fase ya empieza a darse un carácter científico, por decirlo de algún modo, ¿no? Que iba tomando la medicina, aunque todavía se mantiene con mucha fuerza la idea de que son demonios malvados quienes están causando la enfermedad, y por tanto la cura se sustenta fundamentalmente todo lo que son sortilegios de encantamientos, conjuros o rezos de cualquier tipo. Es decir, aún no es posible separar la causalidad de la enfermedad como castigo, ¿sí? Y por tanto la religión como estrategia principal de tratamiento.
¿sí? Esta concepción se mantuvo por muchísimos siglos, más o menos hasta finales de la Edad Media, lo que coincide con el Renacimiento, con la Ilustración, en que se producen un par de hechos que son fundamentales, ¿sí? No, se producen muchísimos, pero fundamentalmente dos que influyen muchísimo en la medicina. Primero, el azote de las plagas, ¿no? Sobre todo la más importante, la peste negra, que diezmó a la población mundial. La imagen que estamos viendo es una película de cine de Ingrid Bergman, El séptimo sello, que nos muestra la catástrofe de insalubridad que fue, ¿no? Y se calcula que se diezmó o se terminó la tercera parte de Europa, ¿no? En este contexto, la gente asustada empieza a rezar y los conjuros, los rezos no sirven, se esconden en los conventos, pero tampoco se puede prevenir la muerte a pesar de estar en un convento. Entonces empiezan a preguntarse qué más puede haber que determine su nación. Entonces, el primer evento que es esta. El segundo es obviamente a partir de todo este conocimiento o estas dudas sobre el origen y la posible causa de la enfermedad, eclosiona un nuevo pensamiento en la filosofía general de las ciencias. Obviamente esto viene de la mano con el surgimiento de las universidades, con un enfoque en ciencias naturales y medicinas mucho más fuerte, ¿no? El universo empieza a contemplarse bajo otra óptica. Pocos ejemplos de esto es que André Vesalio, el conocido anatomista, ¿no? Que empieza a hacer muchas disecciones. Se jugó la vida por eso, porque obviamente era prohibido, era penado, pero él hizo muchas disecciones y empieza a encontrar errores que se tenían sobre la anatomía. Tiene su libro de Humani Corpori Fabrica, ¿no? Un libro de su época que muestra este tipo de errores, ¿no? Otro ejemplo es Paracelso, bueno, más conocido por alquimista que como médico, como astrólogo, pero él empieza a cuestionar la teoría de los humores de Hipócrates, ¿no? Desde muchísimos siglos atrás, y él, ¿no? Dice, él prefiere apostarle más a la experimentación más que a la especulación, ¿no? Y por un lado, y por otro lado introduce ya el concepto de que no solamente las plantas podrían ser medicinales, ¿sí? También ayudan los minerales. Este es un recorrido, digamos, largo, importante, que llega hasta el siglo XIX, finales del XIX, inicios del siglo XX, ¿sí? Que aparecen cuestiones, datos muy importantes en el aporte de la ciencia, ¿no? Uno, digamos, que de los más importantes, se aísla la morfina, ¿sí? En los laboratorios Merck, el señor Merck, se aísla la morfina y se le da ya un uso terapéutico, ¿sí? Podemos ver las primeras imágenes de eso, había incluso gotas para recién nacidos, ¿sí? Este es el primerito. Otro hito importantísimo es la producción de aspirina, ¿sí? Se produce por laboratorio a partir del sauce, conocimiento que estaba ya presente desde los egipcios 5.000 años antes. Otro hito importantísimo es, bueno, todos los aportes de Pasteur, sobre todo cuando demuestra que en el proceso de fermentación no está mediado por una generación espontánea, ¿sí? Sino que hay proliferación de microorganismos que están presentes ahí. Este conocimiento le permitió a Lister introducirlo en la cirugía, ¿sí? Y empiezan los conceptos de asepsia y antisepsia, y obviamente la mortalidad asociada a las cirugías disminuye de una forma dramática, ¿no? Realmente Fleming, con el descubrimiento de la penicilina, marca un hito importantísimo y empieza la era de los antibióticos. De forma paralela al desarrollo de la medicina, en la sociología, en el estudio de las ciencias,
eclosiona el positivismo, que dice claramente, ¿no?, que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y este solo puede surgir a través del método científico. Esto que no es necesariamente médico, pero marca el inicio y de forma definitiva lo que será el paradigma biomédico funcionalista que hasta hoy está vigente. Este recorrido, digamos, de más de 5.000 años termina al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que la industria farmacéutica tiene un crecimiento vertiginoso, ¿sí? El éxito, digamos, de algunos medicamentos que habían producido les permite dar un salto insospechado, y se empieza a producir medicamentos de una forma insospechada, descomunal. Esto va a marcar un hito importantísimo, desapareciendo este concepto que teníamos del medicamento como auxiliar para convertirse en mercado. ¿Sí? Vamos a ver cómo a partir de este quiebre empieza a cambiar la concepción que tenemos, ¿no? Y para eso vamos a iniciar, me parece importante, el análisis que hace McKeown. Creo que todos ustedes lo conocen. Investiga y hace un análisis sobre qué pasó con la mortalidad por tuberculosis en Inglaterra en 100 años, ¿no? Ve que hay un declive importante en la mortalidad, pero este declive no guarda ninguna relación con la identificación del bacilo, de la tuberculosis, o con el empleo de antibióticos, mucho menos con la vacuna. Había algo más que estaba determinando esto, y era obviamente toda la mejora en las condiciones de vida. Esta determinación social de la salud que iba mejorando, obviamente tenía un impacto y tiene un impacto directo sobre las patologías, sobre la mortalidad. Obviamente este concepto no es útil cuando estamos hablando del complejo biomédico industrial en el que estamos, ¿no? Este complejo que ha sido impulsado o empujado por el capitalismo, que se ha empeñado en hacernos creer que sin medicamentos nuestra vida está en riesgo, ¿no? Entonces esta concepción que se ató al riesgo cambió totalmente el objeto, la concepción cultural que se tenía del medicamento, ¿sí? Ahora, las reglas que se imponen ya no son las de la salud como habían pasado en los 5.000 años. Las reglas ahora son las del mercado. Ahora, para conseguir esto se ha recurrido a varias estrategias. Creo que la más común y para mí la más perversa es la medicalización de la vida. ¿Qué es esto? Es la presencia e influencia en nuestra vida cotidiana de la medicina y de lo médico, ¿sí? Ahora todas las etapas de nuestra vida, todas las condiciones de nuestra vida están atadas a la medicina, a la salud, al riesgo. El nacimiento, el parto, el embarazo, el control del niño sano, la misma muerte tiene que estar medicalizada, ¿sí? Entonces se va convirtiendo de este modo en enfermedad cualquier tipo de molestia o cualquier condición habitual de la vida, ¿sí? Se ha convertido la salud y por tanto todo el sistema de salud en un artículo de consumo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Uno, el más claro, la calvicie. Ahora es patología que tiene que ser tratada, o el envejecimiento, ¿sí? Vemos que con una condición como la menstruación también tiene que ser medicalizada, ¿sí? Se medicalizan y se ofrecen tratamientos para cuestiones inexistentes o para efectos insospechados y mentirosos de los medicamentos, como estudiar mejor, mejorar nuestra memoria, ¿sí? Se banaliza también cuestiones como el placer sexual y se tiene que atar también la potencia o la satisfacción al uso de medicamentos, ¿sí? Se transfiere la culpa y la responsabilidad y por tanto la tranquilidad en el desarrollo y la alegría de nuestros hijos
en medicamentos como el apetitol para que puedan comer mejor, o en otro tipo de suplementos que nos permiten o que permiten a los niños jugar, estar protegidos y por tanto los padres mucho más tranquilos porque están complementando su nutrición. Un caso que vale la pena analizarlo con importancia es la belleza. Este es un estudio importante, muy interesante, y que se publicó en el año 2002 en la revista, en el British Medical Journal, en el que hace un análisis de cómo fueron variando las proporciones anatómicas en los modelos de las páginas centrales de Playboy en los últimos 50 años, ¿no? Como vemos en la gráfica, hay una tendencia a ir disminuyendo. El índice de masa corporal ha ido disminuyendo paulatinamente, lo que quiere decir que ahora la delgadez es sinónimo de belleza, por tanto tiene que ser medicalizado. Tenemos que vender medicación para poder vernos delgados. El síndrome premenstrual es otra condición que se ha intentado medicalizar, la disforia premenstrual o la andropausia, ¿sí? Finalmente, algo que cada vez va tomando más fuerza en nuestro medio es el uso de medicación para tratar el trastorno de déficit de atención o hiperactividad, ¿sí? Condiciones de vida que van cambiando. Un poco el resumen o el corolario final de esta parte sería: toda consulta que se respete debería terminar con esa receta milagrosa para el mal por el que uno acude. Para poder conseguir esto necesitamos promover los medicamentos, ¿no? Entonces, como lo describía David Jones, ex funcionario de Abbott, los medicamentos bajo prescripción son comercializados como si fueran cosméticos o caramelos. Se anuncian efectos más allá de lo que pueda lograr el producto, la demanda es inflada más allá de las necesidades médicas, se promueven usos que no son saludables ni prudentes. Está citado por Roberto López en su libro Santo Remedio. Ahora, para poder alcanzar este objetivo hay que invadir todos los espacios. El primer espacio que se invade es el espacio de los médicos, ¿sí? Como a partir de la llamada educación médica continua. Un ejemplo, en el año 2000 las empresas farmacéuticas patrocinaron 314,000 eventos educativos, ¿sí? Que van desde financiar congresos científicos hasta lo que es muy habitual para todos los que en algún momento estuvimos en el mundo hospitalario, la industria farmacéutica financiando capacitaciones pequeñas en los servicios, ofreciendo un almuerzo pequeños que van desde un sándwich hasta cenas en restaurantes para presentar al cuerpo médico tratamientos nuevos, alternativos para ciertas condiciones. Otro de los mecanismos que se utiliza es financiar publicaciones científicas. Este es un estudio que hizo la revista Nature, ¿sí? En el que analiza 655 declaraciones de conflictos de interés de los autores, y se ve que el 35% de los autores formaron paneles tenían algún tipo de conflicto de interés. 16 autores que ayudaron a escribir estos lineamientos eran dueños de acciones en compañías farmacéuticas, y el 49%, o sea, casi la mitad de todos, no declararon de forma correcta, o sea, faltaron lineamientos o detalles en los conflictos de interés. ¿Sí? La publicidad es la privada. La segunda, digamos, el segundo mecanismo importante es la publicidad. El tema de publicidad se va a analizar un poco más de detenimiento en otra unidad de este mismo curso, pero sí vale la pena puntualizar aquí un par de cosas, ¿no? Tener claro el concepto de que el paciente sí puede inducir al médico para que le prescriba un medicamento específico. A veces pensamos que no, o sea, el médico es con su conocimiento, bajo decirlo, pero se ha demostrado que el médico puede estar influenciado por el pedido del paciente, ¿sí? Hay un estudio, una publicación de Cabral Barros, demuestra que la propaganda que iba dirigido a consumidores
a consumidores, no a prescriptores, de medicamentos que requieren prescripción se incrementó en más del 200%. No estamos hablando de medicamentos que son de venta libre en percha, ¿no? Medicamentos que requieren prescripción. Se incrementó en el 200%. ¿Por qué? Hay un estudio también publicado de Kravitz en 2005 en que analiza cuál fue la influencia que tuvieron los consejos de los pacientes, los requerimientos de los pacientes, o sea, sus médicos tratantes, para la prescripción de medicamentos que realmente requieren, ¿no? Esto se estudió con depresión mayor. La conclusión es que tuvo un profundo efecto en la prescripción. Un mecanismo similar ocurre con el internet. Si hacemos una búsqueda en Google con las palabras tratamiento acné, vamos a encontrar que nos arroja más de 1.900.000 resultados, ¿sí? Entonces, obviamente el paciente está inteligenciado en lo que pueden ser opciones de tratamiento, y cuando va al médico induce a que el médico le pueda dar uno u otro medicamento, ¿sí? Otra estrategia dirigida hacia los consumidores, hacia los pacientes, es la publicidad no tradicional. Esto quiere decir que se empaqueta, se maquilla la información en formatos distintos. Entonces, los programas de televisión o de radio exclusivamente a salud, de forma velada, pueden dejar el concepto de la necesidad de uno u otro medicamento o tratamiento. Entrevistas a líderes de opinión ¿sí? O campañas de apoyo a la comunidad para evitar que haya males hacia todos. Esta es una nueva estrategia que está empezando a partir de bases de datos conocidas. Las farmacias, ya no la industria, las farmacias envían cartas. Esta es una carta que se envió a una persona, ¿sí?, en la que le comentan un problema de salud pública, ¿sí?, la osteoporosis, que en nuestro país afecta a 3 de cada 10 mujeres, ¿sí? Nos comentan los riesgos que puede haber, las fracturas de todo tipo, de cadera, de muñeca, de columna. Nos dice qué es lo que se necesita. El cuerpo necesita entre 1200 y 1500 miligramos de calcio al día. Y luego, contrario a lo que el sentido común de la salud diría, nos pone todas las restricciones a la nutrición. Esto sería 3 vasos de leche, una porción de queso, más una lata de sardina todos los días. Dice, no, eso es imposible de cumplir. Entonces, afortunadamente nos da la solución. Una tableta de estas, de un medicamento, puede aportar exactamente lo mismo que con la dieta no podríamos, y que es lo que el cuerpo necesita. Entonces nos dice que es una alternativa cómoda, fácil y segura, sin molestias, sin complicaciones. Después de esta carta, es muy común encontrar imágenes como estas que tendrían que ser aberrantes. En un supermercado de abastos, donde uno puede comprar víveres, artículos de limpieza o alimento para mascotas, encontrar en percha los medicamentos. Obviamente no. Ya tuviste la recomendación directa para que los consumas, pues ahí están, ¿no? Obviamente el objeto social del medicamento ha cambiado. Ahora ya es considerado un bien de mercado. ¿Podemos encontrar alguna diferencia entre cargar minutos de celular o encontrar una opción similar para comprar uno u otro medicamento? No hay ninguna. Hemos hecho un recorrido un poco breve, rápido, de lo que son las estrategias que se utilizan para convertirlo. Hay muchísimas estrategias más que son mucho más sutiles, que no vamos a encontrarlas ahora, y que están en relación con normativas, con acuerdos, con facilidades para la dispensarización o acceso o compra de medicamentos, más bien dicho. Y todo esto lo que nos ha permitido es, lastimosamente, redefinir el lugar que le asignamos social y culturalmente al medicamento, para convertirle tristemente en el centro del cuidado a la salud,
De esta forma desconocemos más de 5.000 años de historia, que fue considerado como un auxiliar del cuidado, ¿sí? Para convertirlo en esto, ¿sí? En la atención centrada en el medicamento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos postergando nuevos debates, incluso sobre concepción de la salud y enfermedad, pero ya no solo como una característica de la vida, no como una relación fría causa-efecto, ¿no? Lastimosamente, como alguna vez dijo Henry Gadsden, es director de la compañía farmacéutica Merck, mi sueño es producir medicamentos para las personas sanas. Tristemente creo que lo están consiguiendo. Con todo lo que hemos visto, casi no queda duda de esto. Ahora, más allá de ver todo el crecimiento gigantesco de la industria farmacéutica a nivel mundial, vamos a hacer un análisis que implica eso en el acceso a los medicamentos, ¿sí? Vamos a ir terminando la presentación con vamos a analizar el impacto sobre la disponibilidad de medicamentos esenciales, ¿sí? Y vamos a hacer una revisión muy breve de cuáles son las principales causas de mortalidad general, ¿sí? Si vemos que sucedió entre 2010 y 2011, las primeras causas son enfermedades hipertensivas, diabetes, influenza, accidentes de transporte, enfermedad cerebrovascular, violencia, agresiones. Más o menos el perfil se mantiene hasta ahora. Bueno, si vemos cuáles son los productos de mayor venta y hacemos un análisis de los primeros 30 medicamentos, vamos a ver que está lleno de suplementos nutricionales, multivitamínicos, antiinflamatorios, que no guarda ninguna relación con nuestro perfil de mortalidad. Es decir, hay una irracionalidad en la venta de medicamentos. Esto obviamente va a tener un resultado. Hay un crecimiento del mercado farmacéutico ecuatoriano de más del 50%. En 2007 hablamos de 680 millones de dólares por año. En 2012 estamos hablando de 1.140 millones de dólares por año. Están registrados más de 13.000 medicamentos, cuestión fuera de contexto, ¿no? Obviamente el 70% de marca, 30% de genéricos. Esto, si hay medicamentos, hay que venderlos en algún sitio, ¿sí? Entonces Ecuador es, dentro de la región, el país que más farmacia tiene por número de habitantes. Esto no quiere decir que haya mejor acceso a medicamentos, no quiere decir que el sistema de salud está mejor, no quiere decir que las condiciones de vida han mejorado, ¿sí? Estamos por debajo de Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil y de Chile. O sea, todos los países están Esto no quiere decir que ha mejorado el acceso a medicamentos. Todo esto un poco, la pregunta es, ¿qué pasó con el artículo 363 de la Constitución? Que dictamina que en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Si fuera eso, ¿por qué nuestro mercado farmacéutico no está orientado hacia las patologías de las que mueren los ecuatorianos? Son las interrogantes que se nos van planteando. Para ir finalizando, vamos a analizar dos diapositivas más. La primera, que vemos el porcentaje de medicamentos del cuadro básico que no están disponibles. Hormonales 45%, dermatológicos 44%, antiparasitarios casi el 40% de antiparasitarios en un país como el nuestro, que tiene una altísima tasa de parasitosis. Cardiológicos 27%, ginecológicos 20%, alimentario 17%, muscular, antiinfeccioso, cuando la neumonía es una de las principales causas, tenemos un 10% de no disponibilidad de medicamentos. Finalmente, hemos tomado una guía al azar, la guía de práctica clínica de cuidados paliativos, ¿sí? Y analizamos qué medicamentos están presentes o qué disponibilidad hay de ellos, y vemos que más de la mitad de los medicamentos recomendados por la guía de práctica clínica no están presentes.
Curiosamente no hay morfina, pero sí se encuentra la buprenorfina. ¿Sí? Bueno, finalmente les dejo con un atardecer de Bahía de Caracas y abrimos un espacio para la reflexión, para el debate. Espero que nos encontremos ya en el foro donde podríamos ir profundizando sobre todas las dudas que se vayan o que se hayan generado en esta presentación. Muchas gracias a todas y a todos.